Yo ya copié los ejercicios mientras esperaba que entren. Aquí. Entonces vamos a... Ya. Entonces primero vamos a hacer usando listas por comprensión. Una función que reciba dos conjuntos y devuelva la intersección de los mismos. De los conjuntos se caracterizan porque son, no tienen orden, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, obviamente vamos a modelar los conjuntos como listas. Pues, por ejemplo, este conjunto intersectado intersección de esto me daría como resultado 3, 3, 1, ¿no? O 1, 3, da igual, no importa el orden. Que serían los elementos comunes de las dos listas, no importa el orden. Entonces, vamos a hacer eso. Intersecta XS, primer conjunto, segundo conjunto. Tendríamos que recorrer una de las listas. Por ejemplo, la primera, no importa cuál. Entonces recorro las listas de esa manera. En este caso estoy recorriendo la primera. Pero solamente voy a tomar los X de la primera que están en la segunda. Entonces aquí puedo decir está X y S. Entonces voy a filtrar los elementos de la lista XS que están en YS. Vamos a definir esta elemento lista. También por lista por comprensión. Entonces vamos a recorrer los elementos de la lista y vamos a hacer X E igual a L. Entonces esto nos va a dar una lista de verdaderos y falsos. Basta que haya un verdadero, que voy a decir que la lista, que el elemento está en la lista. No sé si se entiende. Por ejemplo, vamos a recargar. Si yo digo está 3 en la lista 2, 5, digamos, me devuelve falso. Si aquí el 3 me devuelve verdadero. Entonces, intersecta digamos 2, 3, 5, 4, 7, 4, 1, 2, 7, 8. Me tendría que dar como resultado el 4, veremos. El 2, que es común ambas listas. El 4, que es común. Y el 7, que es en las dos listas. No sé si se entiende.
Ya, vamos a hacer el siguiente. Les voy a copiar el código. Bueno, después al final de la clase les voy a pasar el código. Ya, una función también por listas por comprensión que recibe una matriz y devuelve true si esta es un cuadrado perfecto. No sé bien qué es un cuadrado perfecto, pero según yo, cuando hice este ejercicio estaba pensando en vamos a suponer eso, no sé si será verdad, un cuadrado es perfecto si la sumatoria de una matriz es perfecto, si la sumatoria de todas las filas, columnas y diagonales da el mismo valor. Según yo, eso es el cuadrado perfecto, pero podemos buscar la definición y hacer. Pero cuando hice el ejercicio estaba pensando en eso. No sé si es el nombre correcto. Entonces, es cuadrado perfecto. Recibe una matriz MS. Entonces, tendría que sacar la sumatoria de las filas, la sumatoria de las columnas. Suma fila. Pueden hacer por partes, ¿no? Dividir enteras. Suma fila o columna en realidad, ¿no? Suma ¿qué nombre le pongo? Bueno, puede ser o fila o columna. Vamos a representar las filas o columnas como listas. Entonces tendría que generar cada uno de los elementos de la lista. Bueno, por listas, por comprensión, esto sería redundante. Y hacer sum. Para eso mejor hago sum XS. No vamos a hacer esto porque no tendría sentido. Directo vamos a hacer sum. Entonces es un cuadrado perfecto. Vamos a sacar get suma de las filas. Entonces hago un sum de fs y recorro. Esto recibe una fila, ¿no? Mentira, recibe la matriz. Sum fs y recorro y obtengo cada una de las filas. Entonces esto me va a devolver una lista con la sumatoria de todas las filas. Para que se ubiquen, si la lista fuera 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Voy a hacer que sea cuadrado perfecto sin pensar mucho. Vamos a seguir esta matriz. Esta matriz es un cuadrado perfecto, porque la suma de las filas es 6, 6,
6. Entonces, este get suma filas me va a devolver una lista con 6, 6, 6. En este caso, ¿no? Va a tomar cada una de las filas, va a tomar esta fila, va a sacar la sumatoria, que es 6. La otra va a sacar la sumatoria y así sucesivamente. Ahora tendríamos que ver si todos los elementos son iguales. Recibe una lista ls, tiene que devolver si todos los elementos son iguales. Entonces hacemos un AND. El primer elemento igual a E, tal que podríamos hacer ds igual a E, tal que E va tomar cada uno de los elementos de la lista. Entonces tomo cada elemento de la lista y veo que todos sean iguales a la cabeza. Y si todos son iguales, devuelvo verdad. Podría ir haciendo por la prueba función por función. Entonces, recargo. Esto es porque aquí tengo. Ya, mat1 ya está declarado. mat3. Recargamos. Me faltan las comas. Entonces aquí, coma, coma. Cargamos. Ya está. Entonces, por ejemplo, yo puedo llamar todos iguales en la lista. Dos, devuelve verdad. Hasta que haya uno diferente, me devuelve falso. Get suma filas, por ejemplo, get suma filas de la matriz mat3 me tendría que dar 6, 6, 6. Sería la sumatoria de esta fila, la sumatoria de esta fila, sumatoria de esta fila. Ahora tendría que sacar a la transpuesta de la matriz para poder acceder a las columnas. Entonces, voy a definir una función transpuesta de una matriz. Entonces, para obtener la transpuesta de una matriz, tengo que obtener la columna 0, la columna 1, a ver, quiero ver que estoy grabando. Todas las columnas. Entonces, podría hacer que esto vaya desde I, si quieren desde C, que se va desde la columna 0 hasta la última columna.
Y aquí tendría que hacer eh, mm, tendría que sacar get columna C de la matriz en índices where última, última columna sería length de head MSS menos 1. Esta sería la última columna, ¿no? Entonces voy desde 0 hasta la última columna y voy tomando la columna 0, la columna 1 y así sucesivamente. Ahora voy a sacar get columna. Get columna recibe una columna C y la matriz MSS. Entonces lo que yo tendría que hacer es recorrer cada una de las filas de la matriz. Entonces agarro cada fila y de cada fila obtengo la columna C. Eso me devolvería la columna C de la matriz. Hagamos la prueba si está bien. Vamos a ponernos otra matriz para que nos demos cuenta que hay algún error. Mat 4 igual 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Mira esa matriz. Y obtengo la columna 2 de la matriz, digamos, me tendría que dar 3, 3, 3. Entonces, get, voy a recargar. Aquí esta cosa está de más, ¿no? Guardamos, recargamos. Ya no hay error, ¿no? Control S para borrar la pantalla. Error. Entonces, si le digo quiero la columna 1, digamos, de Mat 4, me va a dar 2, 2, 2, ¿no? Si le digo quiero la columna 2, me va a dar 3, 3, 3. Y si le digo quiero la columna 1, me va a dar 0, perdón, me va a dar 1, 1, 1. Entonces ya tendríamos obtener la columna. Ahora la transpuesta, ya está la transpuesta, ¿no? Obtener la columna de todos los elementos, todas las columnas de la matriz. Esa sería la transpuesta. Ahora vamos a hacer la transpuesta de Mat 4, sería 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3. Entonces, la respuesta de Mat 4 sería esa. Entonces, la transpuesta es convertir las columnas en filas. Entonces, ya puedo hacer es cuadrado perfecto. Entonces, es cuadrado perfecto. Tendría que hacer van a disculpar, estoy medio falladita, estoy re enfermo otra vez y ahora con tos, ya me está preocupando.
No logro sanar. Entonces, ya, es cuadrado perfecto. Tendría que llamar a todos iguales de get suma filas de la matriz MSS. Entonces voy a sacar todas las filas aquí en una lista y voy a ver que todos sean iguales. Entonces todas las filas son iguales. Por otro lado, tengo que ver, voy a poner aquí, que todas las columnas sean iguales. Entonces, ¿cómo hago que todas las columnas son iguales? Get suma filas. Y aquí voy a sacar la respuesta de MSS, lo que tendría la suma de todas las columnas. Entonces ya tengo todas las filas y todas las columnas iguales. Y las diagonales tendrían que ser iguales. Entonces, todos iguales. No, mentira, la suma de la diagonal principal. Suma de diagonal principal es igual a suma de diagonal secundaria. Ahorita vamos a calcular eso. Y suma. Bueno, hay varias formas de hacer, ahorita se me ha ocurrido otra, pero no tardar mucho. Veo que además cualquier elemento de la diagonal principal sea igual a cualquier elemento de la fila, por ejemplo, ¿no? Vamos a sacar aquí where diagonal principal es igual a la diagonal principal. Tendría que tomar todos los elementos de la matriz MSS que están en la misma fila y columna. Okay. Y va desde 0. Podemos asumir que la matriz es cuadrada. Si no asumiéramos, tendríamos que aquí la voy a suponer que es cuadrada ya para no tardar tanto y hacer de la matriz. Pero si no fuera cuadrada, tendríamos que quedarnos aquí con el mínimo, ¿no? Con la mínima cantidad de filas y mínima cantidad de columnas. De hecho, una matriz cuadrada no tiene, que no sea cuadrada, no tiene diagonal principal, ¿no? Tiene igual que de MSS. Esta es la diagonal principal. Ahora la diagonal secundaria igual, bastante parecido, pero tengo que tomar la fila I, de la fila 0, la última, el último elemento, ¿no? Sería, digamos, 0, n. La primera vez iba a ser 0, entonces va a ser 0, n. Luego
1, n-1, y así sucesivamente. Veremos si esto está bien. Voy a poner otra matriz. No voy a poder ver por separado porque necesitaría la matriz. Entonces, para poder probar la función claramente, ¿no? Claro que sería mucho mejor como estaba antes, pero para poder probar cada una de las funciones que ustedes entiendan, estamos haciendo así. Ya. Entonces, para que notemos, voy a borrarle una filita a este para que sea una matriz cuadrada. La diagonal principal sería 1, 2, 3. La diagonal secundaria 3, 2, 1. Entonces probemos. La clave es divide y vencerás, ¿cierto? Tiene que ser paso a paso. Entonces diagonal principal de max 4, no sé si se llamaba eso. M, la longitud, menos 1 que sería la última columna. Entonces, a ver si encuentran error. Ahorita por text to large, dice la ISS, tenemos que sería 3, 1, 2 para el 0. Al 2, qué raro, debería estar bien. Debe ser que no era, le he puesto una matriz que no era cuadrada. Esta es una matriz cuadrada. ¿Cuál es una matriz cuadrada? Mat 4 es una matriz cuadrada. Un, 22. A ver, vamos a ver si nos están arrastrando errores. Sí. Eso es. Los errores de Haskell son súper, no son muy precisos. Sí, es este. ¿No? Voy a poner con comentario. Guardamos, recargamos.
Voy a poner comentario aquí. Perfecto, después revisamos esto. No. Ah, ya. Diagonal principal está cargada dos veces. Guardo, recargo. Solo una. He puesto dos N's. Ya sería 1, 2, 3. Y la secundaria sería 3, 2, 1. ¿No? Entonces así veo que he hecho bien mis funciones. Ahora es un cuadrado perfecto si todas las filas son iguales, todas las columnas son iguales y la diagonal principal es igual a la suma de la diagonal secundaria y un elemento podríamos poner aquí, no sé si me entendió, podríamos meter aquí uno de los elementos de una de las diagonales. Por si acaso, esto en programación funcional no es, no es como en programación imperativa que hay una secuencia, ¿no es cierto? Entonces ustedes tienen que tratar de hacer y comparar. Leyendo no van a entender nada, por si acaso. Eh, si quieren, si no le encuentran, podrían tratar de hacer la prueba de escritorio de cada función para ubicarse, ¿no? Entonces, where, ya, un elemento de la diagonal principal, primer elemento, digamos, de la diagonal principal sería que, pero se me va a complicar, porque como he hecho por separado las funciones, ya no importa. Es algo un poquito más largo. Y que es, eh, vamos aquí, eh, la suma de las filas es que no quiero volver a calcular, por eso estoy. Entonces, ya, aunque me va a calcular, ya van a ver, estoy. Entonces, G de eh, get suma filas en CSS, que sería cualquier elemento de las filas, es igual a sum. Está fatal, chicos, porque estoy repitiendo, calculando varias veces. Lo mejor es hacer con sum diagonal principal.
No haré bien nomás. Suma diagonal principal, más bien, diagonal principal de P es igual a ya principal SS. Ya secundaria es igual a diagonal ya secundaria MSS. Suma filas va a ser igual a esto. A get suma filas. Va a ser una lista con la sumatoria de todas las filas. Suma columnas va a ser esto. Y listo, entonces ahora ya va a estar más claro. Entonces todos iguales en la suma de las filas. Todos iguales en la sumatoria de las columnas. Suma iguales. La suma de la diagonal principal es igual a la suma de la diagonal secundaria y la cabeza de la diagonal principal es igual a la cabeza cualquiera, ¿no? A la, a la cabeza de suma filas, digamos. Entonces sería que no es necesario poner ese paréntesis. Con eso va a estar mucho mejor. Entonces siempre para eso usamos las definiciones locales para que sea mucho más claro, ¿no? De hecho esto podríamos haberlo definido en el Word, pero lo hicimos aparte para poder probar, ¿no? Las funciones de manera aislada. Listo, entonces ahora vamos a probar. Cargamos. Ya principal, ya secundaria. Fin, ya principal, exec, encuentro el error. Igual, sí. A ver por si acaso.
Pero bueno, está bien la definición. Es alguna cosilla, lo que pasa es que este Haskell, un espacio más, se encuentran ustedes, si acaso, pondremos paréntesis acá. Era un paréntesis que estaba de más. Podemos poner así por si acaso sea eso. Así. Vamos, ay sí, línea 25. Vamos a ver qué pasa si ponemos comentario. Capaz que esté antes el error. Suma filas. Ahí está. Ya, entonces aquí está el problema. Voy a borrar aquí espacios extras, a veces por los espacios extras. A veces por un tab da el error. Ya no da el error. Y ahora diaprim, diag, ¿no? Diaprim. Listo. Bueno, bien que haya salido así para que vean cómo corregir cuando están haciendo. Pero si se fijan, todo estaba ok, era un tab, una cosa de esas, ¿no? Entonces ya está. Si llamo a la función es cuadrado perfecto, matriz mat2, creo que mat2 era cuadrado perfecto. No, mat3, mat4. Mat3 me tendría que dar verdad, mat4 me tendría que dar falso. Mat3 debería dar verdad, mat3, ¿no? La suma de las filas, la suma de las columnas. Ah, la suma de la diagonal, perdón, me he rayado, disculpar. No es la de un elemento de la diagonal, sino la suma de la diagonal principal.
Entonces, suma diagonal principal. Tendría que hacer un zoom de la diagonal principal. Y suma diagonal secundaria. Tendría que hacer un zoom de la diagonal secundaria. Aquí tendría que ver que la suma de la diagonal, como ya tengo la suma, que la suma de la diagonal principal sea igual a la suma de la diagonal secundaria. Que la suma de la diagonal principal sea igual a la suma de cualquier fila, ¿no? Sea igual a la cabeza de cualquiera de las sumas de las filas, digamos, o de las columnas, da igual. Ya, pucha, qué manera de cargar. Entonces tomamos una de las sumatorias de las filas, tiene que ser igual a la sumatoria de la diagonal principal y también a la sumatoria de la diagonal secundaria. Y así sucesivamente. Entonces, es cuadrado perfecto más 3 será, ¿no? True. Y más 4 no es cuadrado perfecto. Falso. Bueno, ustedes ya pueden probar el resto. Obviamente en el examen no van a tardar así porque yo no soy compilador. Entonces, no me fijo que todo esté perfecto. Ahora, vamos a hacer esto. Default tree, no se estresen, no les voy a preguntar. Pero quisieran saber, observar, les muestro. Vamos a trabajar sobre nuestro árbol, sobre nuestro árbol que era simple. No sé si lo definí aquí. No creo que no definimos aquí, sino en la pizarra, ¿no? Ya voy a hacer data árbol A igual hoja A o rama. Este es el que hicimos en clases. Árbol A, árbol A. Siempre pongo el show para sobrecargar el show y que se pueda mostrar el árbol. Entonces, por ejemplo, para que se ubiquen cuenta hojas, mis patrones están dados por las definiciones. Entonces, tengo un patrón que va a ser hoja X, y un patrón que va a ser rama, árbol izquierdo, árbol derecho. Entonces, si es una hoja, cualquier cosa, el total de hojas es 1. Si es una rama, árbol izquierdo, árbol derecho, yo digo, si yo ya tuviera contadas las hojas del árbol izquierdo y ya tuviera contadas las hojas del árbol derecho, ¿qué tendría que hacer con estos valores? Solamente sumarlos. Listo. Para que me sea fácil, me voy a poner un árbol A1 igual rama hoja 1
acá, digamos así, un árbol simple. Entonces, recargamos. Entonces, si yo le llamo a cuenta hojas de A1, me va a dar 3, que tiene 3 hojas. Puedo ponerme otro ejemplo. Árbol 2, igual, rama, árbol 1, para no escribir tanto. Entonces esto me tendría que dar 6, ¿no? Las hojas del árbol 6. Del árbol A2 serían 6 hojas. 3 de su subárbol izquierdo y 3 de su subárbol derecho, que son idénticos. Entonces ustedes se pueden poner su árbol así para probar, porque si no, no va a ser muy práctico. ¿Dónde está? Aquí está. Entonces recargo. Si le digo cuenta hojas del árbol 2, me va a dar 6. Si le digo a 1, fíjense, me da eso. Le digo a 2, me da eso. Gracias a que le he puesto Deriving Show. Ahora, este fold E, lo que es parecido al fold R, sobre listas. ¿Ya? El fold R, recuerden que reemplaza los constructores por funciones que yo le doy. Una que reemplaza la lista vacía y otra que reemplaza el 2 puntos. En programación funcional incluso los valores se llaman funciones, ¿no? Ahora, el fold árbol, digamos, voy a definir el fold árbol. El fold árbol binario, fold árbol, tendría que reemplazar también los constructores por funciones. Los constructores son estos, hoja y rama. Entonces, fold árbol, fold árbol recibe una función que va a reemplazar al constructor hoja y una función que va a reemplazar al constructor rama. Entonces, si recibo una hoja, tendría que reemplazar el constructor hoja por h, hx. El otro caso sería que reciba el otro constructor, que es rama, árbol izquierdo, árbol derecho. Entonces tendría que reemplazar, tengo que reemplazar esta rama por R. En lugar de rama pondría R. Pero ahí también tendría que seguir reemplazando. Entonces llamo a fold árbol HR. De ahí. Entonces le digo sigue reemplazando en ahí. Y sigue reemplazando en ahí. Esa sería la definición de fold árbol. Es genérica en realidad, ¿no es cierto? Se puede aplicar a cualquier estructura. Aquí no necesito este paréntesis. Eso sería. Entonces reemplaza H por, más bien, las hojas por H, lo ponemos aquí, y las ramas por L. Tiene que seguir reemplazando en el árbol izquierdo y reemplazando en el árbol derecho. Habiendo creado esto, yo puedo definir cuenta hojas con fold. Cuenta hojas 2, recibe un árbol A. Y voy a hacer fold árbol. Le tengo que dar las funciones. Para la función h, para lo que va a reemplazar a hx, va a ser una función. Bueno, voy a poner h para que se ubique mejor. hl de a. Voy a definir qué es h, qué es l.
Entonces A que recibe un elemento de la lista. Y lo que tiene que hacer es contar, ¿no? Lo convierte en. Y R recibe el resultado del árbol izquierdo y el resultado del árbol derecho. Entonces lo único que tiene que hacer es sumar R ahí más R a B. Y esto también me contaría las hojas. Pero eso no les voy a tomar en el examen porque quiero que recuperen. Entonces, pero si saben esto, yo feliz, ¿no? Cuenta hojas 2 sería, ¿no? Del árbol A1. De la 3 cuenta hojas 2 del árbol A2. 6. Entonces también. Es la misma, exactamente la misma idea de una lista. Lo que estamos haciendo sobre otra estructura. En realidad el for trabaja sobre cualquier estructura. Yo puedo definir cualquier estructura recursiva y podría definir el for, ¿no? Reemplazando cada constructor. No se olviden que los constructores son estas palabras que van ¿sí? Fíjense que si yo le mando hoja y rama me va a devolver el mismo árbol. Llamo, por ejemplo, por árbol y le mando hoja como función y rama del árbol A1 me va a devolver el mismo árbol A1. El árbol A2 me va a devolver el mismo árbol A2. Entonces aquí no hace nada, reemplaza las hojas por hoja y las ramas por rama. Si yo quiero que haga alguna cosa, cambiaría eso, ¿no? Por ejemplo, si quisiera sacar la sumatoria de hojas, obviamente solo estoy guardando información en las hojas de un árbol A, sería, esto es lo que reemplaza H, lo que reemplaza R, A. Podría simplificar esa, ¿no? A se va con A. Entonces aquí defino H, recibiría un elemento, porque es hoja X, entonces HX tendría que devolver ya no 1, sino X. Y R tendría que sumar. Podríamos hacer exactamente igual que en el anterior caso, pero en realidad podríamos poner el directo más. Siempre va a recibir resultados, ¿no? Aquí también podríamos haber hecho 30 hojas. En lugar de hacer esto, podríamos haber hecho igual más, es lo mismo, ¿no? Guardamos, recargamos. Si quiero sacar la suma de las hojas del árbol 1, la sumatoria hojas, ¿sí? Creo que hay un error con el tipo. Tengo que poner el tipo. Sumatoria hojas recibe un árbol superior y vuelve el tipo que me está afectando. Además, pues folder es fold árbol. Obviamente folder trabaja con otra estructura, por eso es que me da error, ¿no? Creo que no era necesario esto. Guardamos, ya no hay error, entonces se llama
Sumatoria de hojas a 1, 6. Sumatoria de hojas de a 2, 12. Que los árboles idénticos. Y así no sé si tienen alguna pregunta. El ejercicio de los árboles de búsqueda está en la presentación, entonces ustedes, ese sería uno de los ejercicios más interesantes porque para trabajar con un árbol de búsqueda, que es lo que han hecho en programa, elementos de programación, ¿no? Acuérdense que un árbol de búsqueda recibe, no guarda información en las hojas, sino en los nodos no terminales. Entonces en la hoja no voy a poner nada porque yo no puedo poner la rama, ya no puedo poner rama porque es una palabra reservada. Ya se voy a poner en castellano, en inglés. Hoja es leaf, en inglés, ¿no es cierto? Y rama es branch. Guarda en los nodos no terminales, ¿no? Así es un árbol de búsqueda. Eso es un árbol de búsqueda. Entonces, por ejemplo, ¿alguna pregunta, chicos? Yo sé que la clase está medio pesada, pero pueden ver el video, ¿no? Este es un árbol de búsqueda, ¿no? Guarda información en los nodos no terminales. Entonces, el 20, para cada nodo todos los elementos de la izquierda son menores a él, todos los elementos de la derecha son mayores a él. Y así se debe cumplir para cada nodo. Para que un árbol de búsqueda sea interesante, tiene que estar balanceado, ¿no? Entonces, todo lo que ustedes han visto en elementos de programación. Entonces, y tienen borrar, insertar, todo eso sobre árboles de búsqueda. Sin embargo, en el examen no los voy a, porque dependen de saber, de acordarse de elementos de programación y estructuras de datos. Sería hermoso que puedan acordarse, pero árbol de búsqueda 1, por ejemplo, puede ser una rama en la 50. Su lado derecho, lugar de izquierda. Esa rama tiene que ser, como es la izquierda, tiene que ser menor al 50. ¿Ah? A la izquierda, mejor si se hacen así, bien ordenadito, porque si no sería terrible. Nada, no es rama, es branch, ¿no? En el caso, branch, branch, y aquí tiene que tener su árbol izquierdo y su árbol derecho. Esto que sea una hoja directa. Y entonces no guarden las hojas. Y el árbol de la derecha tiene que tener todos los elementos mayores. Entonces, branch tendría que ser 70, digamos, ¿no? Ahora a la derecha de branch 70 tendría que ir
80, digamos. Y voy a acabar en más para que lo veamos. Y a la izquierda de branch 70 tendrían que ir todos los menores, pero que sean a la vez mayores a 50, no pueden ser, ¿no? Son menores a 70, pero tienen que ser mayores a 50. Entonces, branch 60, digamos, y aquí vamos a hacer un árbol. Entonces, hiciéramos un dibujo de este árbol. Vamos a cortar para que me salga. Entonces, esta sería la representación de un árbol de búsqueda, ¿no? Que tendría el 50 y a la izquierda tendría el 30, leaf, que no guarda información. Luego tendríamos el branch 70, que tiene a la derecha el branch 80, y a la izquierda el branch 60. Entonces yo puedo representar cualquier árbol con esta anotación. Si hacemos acá, para que pueda verse el árbol, tendría que hacer aquí, show. Guardamos, y si le pongo árbol de búsqueda 1, me da eso, pero horrible, ¿no? O sea, por eso es que me gusta hacer aquí, que se note cómo es el árbol. Puedo definir funciones, por ejemplo, los recorridos que ustedes han visto, ¿no? Para que me devuelva el ordenado ascendentemente, devolver lista ordenada ascendentemente, así un árbol, ¿verdad? Y si es un nil, si es una hoja, devuelve lista vacía. Si es una branch, elemento de la raíz árbol izquierdo, árbol derecho, entonces tengo que hacer el recorrido en preorden, ¿no es cierto? Sé que todos los elementos de la izquierda son menores a R y que todos los de la derecha son mayores a R. Voy a poner un nombre más chiquito, ¿no? Para que lo puedan ver.
lista 1. Entonces, si yo tuviera la lista ordenada ascendentemente del árbol izquierdo, tuviera la lista ordenada árbol derecho, ¿qué tendría que hacer? Meter el elemento aquí en medio, ¿no? Entonces hago más, R, y hacer así. Y esto me va a devolver los elementos ordenados ascendentemente. Este es un recorrido en preorden, que creo que han visto ustedes en elementos de programación. Pero aquí en programación funcional es mucho más fácil. Porque no me tengo que estar preocupando de declarar variables, de toda la cosa? Entonces, guardamos, cargamos, lista or assets, ¿no? Voy a cambiar la lista porque recargamos. Y ahora, si le digo lista ordenada del árbol de búsqueda 1, me devuelve ordenado, ¿no? 30, 50. ¡Ah! Me devuelve, está devolviendo mal. A ver, árbol izquierdo, 70. ¡Ay, claro! Está mal mi árbol, ¿no? A la izquierda del 70 tienen que estar los menores y a la derecha los mayores. Mi árbol de origen estaba mal. ¿Okay? Es árbol derecho, árbol izquierdo. Árbol izquierdo, perdón, árbol derecho. Izquierdo, derecho. ¿Ya? Entonces aquí me equivoqué. Esta definición, este 80 tiene que estar aquí, porque primero estoy poniendo el árbol izquierdo. No tengo que ser consistente en mi forma de representar. Ahora sí. Pero mi función estaba bien. El problema era el valor, que no era un árbol de búsqueda, ¿no? Vamos a... Hemos guardado. Cargamos y ahora sí me va a 30, 70, ¿no? Está ordenado. Si quisiéramos ordenado descendentemente, recorreríamos en post-orden, ¿no? Primero la derecha, la raíz, y la izquierda y así. ¿Ya? Listo, nos hemos recontrapasado. Entonces, si mañana no se soluciona, ustedes estudien como para mañana. Yo ya tengo, de hecho, el examen. Pero si no se solucionara, tendrían que dar el lunes, digamos, y el segundo parcial el martes. O si quieren, directamente les tomo un solo examen el martes, ¿no? La fecha del examen. Ustedes me dicen. ¿Preguntas? Deben estar mareados.